Buenos días o buenas tardes. ¿Qué hora tenemos ahora? Buenos días todavía. Buenos días y muchas gracias. Micrófono no sirve, ¿verdad? No, sí sirve. Sí sirve. Y la transmisión en vivo. Ok. Bueno, voy a ser breve, voy a respetar los 15 minutos como un soldado. Cuando me pidieron que hablara sobre este tema, me di cuenta yo mismo que tal vez por los últimos años yo me equivoqué un poquito en mi análisis y les voy a explicar por qué. Así que voy a comenzar, voy a presentar varios factores que me parecen que son importantes, ¿no? Primero que todo, hay que reconocer que el triunfo de la oposición en Venezuela realmente ha cambiado nuestro mundo. Por ejemplo, ha cambiado o nos ha dado esperanza a los que luchamos por la libertad y por la democracia. Okay. Me parece que un punto muy importante es que el cambio político y económico necesario en Venezuela será posible si las Fuerzas Armadas respetan la voluntad popular. Y me parece que eso es algo que tenemos que ver si va a continuar. O sea, yo presiento que estamos en un periodo de veremos. También puse una lista de factores contribuyentes al triunfo de la oposición venezolana, que tal vez no sean tan profundos como otros expertos, pero creo que son muy importantes. El factor número uno que a mí me parece que es esencial y reconocerlo es el esquema castrochavista y lo que es la fracturación hidráulica y el aumento de producción de petróleo en Estados Unidos. Todos sabemos que el aumento de producción de petróleo básicamente se ha doblado en Estados Unidos y que los precios en el mundo han caído. O sea, han caído, como dijo la señora, básicamente a costos de producción. Y a mí me parece que ese fenómeno en el mundo y la caída de petróleo, del precio del petróleo, le ha quitado la bolsa al castrochavismo. Y es un factor muy importante en reconocer que en Venezuela se hizo un cambio también por factores económicos, ¿verdad? No le quiero quitar mérito del todo a lo que es la posición venezolana, que nos ha demostrado a nosotros, los cubanos, lo que es perseverancia, cómo se han manejado, se han mantenido unidos, y por lo que uno lo va siguiendo, ¿no? Y yo veo que hubieron muchas diferencias entre los diferentes grupos, y sin embargo se mantenieron unidos, se respetaron unos a los otros, siguieron adelante, y está bien, hubieron cambios económicos, pero la oposición estaba preparada. Y para mí me parece que eso es un gran logro para toda América Latina. Okay. Otro factor que es muy importante también es que el plan de Fidel Castro y Raúl Castro de lo que es controlar las Fuerzas Armadas venezolanas falló. Ellos llevan años y años y años purgando, vigilando y castigando a los oficiales que no fueran incondicionales al chavismo. Y yo creo que ese fallo fue esencial en la victoria de la oposición, porque las Fuerzas Armadas vieron su salida. Me parece que decidieron no hundirse con el chavismo. Y de ahí me parece que estos tres factores contribuyeron y siguen contribuyendo al triunfo venezolano, y ojalá, y estoy seguro que los venezolanos, la oposición, va a seguir adelante y bueno, nosotros los vemos todos con mucha admiración y los seguimos y los apoyamos. Okay. Yo he puesto aquí otros factores que realmente cuando me pongo a listarlos,
tal vez no sean tan positivos para nosotros en Cuba. Yo soy de los que pensaba hace varios años que si parara el subsidio venezolano, que muy probablemente Cuba entraba en crisis, habían apagones y era muy probable que en Cuba se alzara nuestro pueblo y tuviéramos libertad. Suena muy bonito, ¿no? Y así lo creía. Ahora, en las condiciones reales, realistas, lo primero que yo veo es que, bueno, el petróleo ha caído a casi los costos de producción. Sabemos que hoy en Cuba produce el 50% de su propia energía, petróleo y gas natural. Ha caído el petróleo. Ahora los Estados Unidos y otros países se han decidido, bueno, vamos a tener apertura con Cuba. Entonces va a aumentar el turismo y hasta cierto punto la inversión extranjera. Entiendo que hay dificultades jurídicas en ese aspecto, pero sin embargo va a aumentar el turismo. Entonces, bueno, una cosita más a agregar ahí es las remesas de nosotros los cubanoamericanos hacia adentro de la isla. ¿Okay? Entonces yo veo ese aspecto y digo, bueno, 50% de la producción del petróleo se produce en Cuba y aumenta el turismo, se abre Cuba. Bueno, ¿qué me dice a mí eso? Bueno, a mí me parece que Cuba, como consumidor de petróleo, tiene ahora una ventaja. Pueden comprar petróleo a un bajo precio. Se pueden mantener más tiempo. ¿Okay? Sumémosle a eso lo que es la producción de níquel. Sumémosle a eso la reestructuración o arreglos de su deuda externa. Sumémosle a eso España y los europeos, que ahora todo el mundo quiere entrar a Cuba y participar porque hay intereses económicos. ¿Okay? Y sumémosle a eso que Latinoamérica, hay problemas económicos grandes a nivel mundial. Entonces yo veo todas estas cositas, digamos, estos factores, y me temo que no veo, no veo la crisis o el paro del subsidio venezolano a Cuba como un factor que nos traiga la democracia a Cuba inmediatamente. Lo que sí pienso, creo que en el escenario político y los cambios políticos que se han dado, sí hay ciertos factores que nos han dado cierto poder, ¿verdad? Especialmente a la oposición en Cuba. Uno es, todo el mundo sabe en Cuba que este fracaso del castrochavismo es un fracaso propio del aparato castrista. No es ningún secreto. Y se sabe en Cuba que los oficiales, el oficialismo de militares cubanos, ven eso como un fracaso. Pero al mismo tiempo no solo ven como un fracaso, lo ven como una salida para ellos también. Estoy seguro que ellos han pensado que ante una futura crisis en Cuba, es muy probable que los militares cubanos imiten el papel de sus colegas venezolanos, buscar una salida y apoyar al pueblo. Eso es algo importante. Y también otro factor es que la oposición cubana ha ido cambiando, cambiando bastante a través de los años. Nosotros como oposición, yo creo que cometemos el error hoy en día de compararnos a nosotros hoy a la oposición de Venezuela, o tratar de ser como es la oposición en Venezuela, cuando realmente nuestra oposición, la oposición actual de Venezuela hoy es la oposición que existió en los 60 en Cuba, donde la mayoría de nuestros líderes murieron en el paredón, en las cárceles y en el exilio. O sea, nuestra posición fue una oposición gigante, una oposición que le dio frente a la Guerra Fría, a los soviéticos. ¿A quién no le hicimos frente? Y nuestra oposición perdió a muchos héroes.
Les digo esto porque me parece que Cuba no es muy parecida a Venezuela. Yo veo a Cuba más parecida a Corea del Norte. Y los Castro, en su plan, parece que van imitando ese patrón de Corea del Norte. Yo los factores que veo en Venezuela, yo no los veo presentes en Cuba, realmente. Lo que sí veo en Cuba es que nosotros como oposición nos vamos levantando de nuevo y cambiando de estrategia y buscando de cómo trabajamos en conjunto. No necesariamente unidos, pero por lo menos tenemos prioridad en trabajar juntos. Yo soy de los que piensan que los cubanos, nosotros, dependemos de nosotros mismos para sacar a Cuba adelante. No creo que lo va a hacer otro país, ni las condiciones de otros países. Nosotros tenemos que trabajar juntos, tenemos que madurar como oposición. Y cuando digo madurar, no es ponerse más viejo, porque supuestamente yo soy joven y tengo 40 años ya, así que imagínense. Pero madurar en el sentido de que tenemos que ser una oposición inclusiva, no exclusiva. No una oposición del exilio, o una externa y una interna, sino una oposición inclusiva en la cual logremos darle al pueblo cubano una opción real, una opción en la cual sea algo viable. Nosotros tenemos, me parece que acercarnos e incluir al oficialismo y a los militares. Tenemos que acercarnos a todos los cubanos en Cuba, sean castristas, sean estos, sean santeros, lo que sea. Tenemos que ser inclusivos, porque en Cuba hay miles y miles y miles de cubanos en las Fuerzas Armadas, en el Ministro del Interior, que sirven y que quieren algo mejor para Cuba. Y si nos convertimos en una oposición inclusiva, yo creo que nuestro futuro es cierto y vamos a llegar. No hay ninguna duda de que vamos a tener una democracia en Cuba, pero esa democracia va a ser una democracia hecha por cubanos. Muchas gracias.